Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Ya hemos orado, ya cantamos nosotros. Ahora es tiempo que el Señor nos hable. Y vamos a orar para comenzar la enseñanza de esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida. Gracias porque nos has concedido estar un domingo más en tu casa para adorarte, para alabarte. Te pedimos que la ofrenda de alabanza, de adoración que hemos preparado y que te hemos dado, Señor, se queme, Padre, en tu altar con olor fragante. Y ahora, Señor, que tu palabra, Padre, sea de bendición e impacto en la vida de cada uno de los que la escuchan, Señor, y que esa nos haga crecer y que nos sirva, Padre, como instrucción en nuestro camino hacia la vida eterna. Habla, Señor, a través de tus siervos, Señor, y que sean tus palabras las que puedan bendecir, Señor, a tu iglesia y a los oyentes, que no sean palabras mías ni palabra de hombre, la que esta mañana escuchamos. Te adoramos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, saludamos a las personas que también nos ven en YouTube y las que están con nosotros por Facebook Live. Hoy estamos gozosos porque estamos iniciando la transmisión en vivo también desde esa otra plataforma, y queremos entonces ser de bendición para todos los que nos escuchan y nos ven a través de estas dos plataformas también. Entonces, esta mañana vamos a meditar en la parábola del trigo y la cizaña, que es un texto muy corto, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 24 al 30. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña. Dice así la palabra del Señor. Leo la versión en la Biblia latinoamericana, en la Biblia de las Américas exactamente. Dice así, comenzamos en el verso 24. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que recoger la cizaña, arranquéis también el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Gloria sea al Señor por su palabra. Jesús utilizaba cosas muy conocidas
para explicar misterios ocultos que las personas en ese tiempo no conocían. Y hubo diferentes tipos de parábolas con las cuales el Señor enseñaba. Algunas eran cortas, un versículo, dos. Otras eran de mayor extensión, como el caso, por ejemplo, el relato del hijo pródigo, ¿verdad? Es una enseñanza y una parábola extensa. Esta parábola, por ejemplo, tiene 6 versículos, 7 versículos. Y lo curioso es que el Señor les enseñaba con parábolas, con historias, y algunas las explicó y otras no las explicó, porque no era el tiempo para que lo entendieran, no estaban preparados, o porque el Señor no quería enseñarles la interpretación por alguna razón. Sin embargo, esta sí la explicó el Señor. Posteriormente voy a hacer referencia a algunos textos de ese mismo capítulo, entonces tenga ahí el texto de Mateo 13 y vamos a irles indicando para que nos vayamos moviendo. Entonces, para ponernos en contexto, Jesús está junto al mar y entra en la barca porque la gente se agolpaba y no podía hablar. Entonces parece que el Señor entra en una barca, se mueve un poquito y desde la barca les hablaba. Y Jesús les hablaba de cosas muy conocidas, ¿verdad? Como estamos viendo. La agricultura, por ejemplo, del trigo era básica para la alimentación del pueblo en ese entonces y sigue siendo básica hasta hoy a nivel mundial. ¿Quién no ha comido pan o a quién no le gusta el pan? El pan es el culpable muchas veces de la hermosura, ¿verdad? Nuestra. Y nos fascina. Es un cultivo que aunque no tenemos localmente, pero lo importamos, consumimos. Es el problema de muchos pueblos. Aquí producimos maíz y mucha gente no come tanto maíz, ¿verdad? Y preferimos el trigo, que es un cultivo que no tenemos localmente. Es un producto que da mucha energía y además es un producto, un cereal que sustenta. Para los que no sabían, el trigo es un cereal, ¿verdad? Entonces, quienes escuchaban esta enseñanza directamente, para ellos era una cuestión muy conocida y era básico, de tal forma que ellos hacían pan sin levadura. Era uno de los cultivos que era permitido incluso por su religión, ¿verdad? Y hacían el pan sin levadura para la celebración de las principales fiestas, sobre todo, digamos, por ejemplo, la Pascua. Entonces, la maleza o la mala hierba, que se conoce como la cizaña, también era muy conocida por ellos, y quizá era la mala hierba o la maleza más común y más conocida en esa época. Al trigo, para información nuestra y para que entendamos un poco el contexto, lo atacan principalmente 3 tipos de malezas. Sin embargo, la cizaña tiene características muy particulares y quizá por eso Jesús la escogió para esta parábola, para esta enseñanza. En primer lugar, ¿qué es una maleza? ¿O qué es una mala hierba? Principalmente
agronómicamente hablando, la mala hierba es toda planta que se encuentra en un lugar que no tiene que estar en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, si un agricultor tiene un campo de arroz, por decir algo, y nace cebada dentro del campo, aunque la cebada también es un cereal, la cebada se convierte en una mala hierba, porque está quitando el lugar donde debería estar el arroz, cosa que no se da, a no ser que sea un arroz de un tipo de arroz en seco, lo que llaman secano. Pero bueno, ¿ok? Pero entonces, si usted siembra frijoles y nace piñas, la piña es una mala hierba, ¿sí me explico? Es todo lo que está en un lugar donde no tiene que estar, donde está un cultivo. Eso es una maleza. Ahora, la primera característica de la cizaña es muy interesante. El trigo y la cizaña, taxonómicamente hablando, son de la misma familia. O sea, son plantas que se parecen. Por ejemplo, las guayabas y los cases para nosotros son familia, ¿verdad? Porque son dos frutas muy similares. Eso es lo que llamamos de la misma familia. Por ejemplo, los frijoles rojos, blancos, verdes, el garbanzo, todos esos son familia, aunque no son el mismo, ¿verdad? Todos los ayotes, calabazas y todos los tamaños son familia. Así también hay plantas que son maleza, pero que son familia. Y curiosamente, por eso es que Jesús toma a la cizaña como ejemplo, porque eran familia, se parecían mucho. Y entonces esta planta aparecía muchas veces espontáneamente en el campo, ¿verdad? Ahora, ven qué interesante. El Señor dice que Él sembró en su campo una buena semilla. Y entonces los siervos llegan y le dicen: Señor, hay maleza, hay cizaña en el campo, ¿qué hacemos? La arrancamos. Pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó si sembramos la semilla que nos diste, que era una buena semilla? Y el Señor le dice: fue el enemigo que sembró en mi campo mala hierba. Y Jesús les dice en el versículo 30 de este pasaje que estamos viendo: dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. O sea, no la quiten, dejen que se desarrolle junto con el cultivo. Y tiene algunas situaciones difíciles el que la cizaña se quede en el campo del trigo, y por eso el Señor dijo: no la corten. Y lo vamos a ver en el versículo 37 y 38 de Mateo. El mismo Señor explica el significado de qué significaba para él esa parábola, diciendo: y Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Y ahí es claro, nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios, para el Señor somos también trigo de su campo, y somos buena semilla. Pero los que no son de Dios, dice el Señor claramente que son, ¿y a quién le pertenecen? Al maligno, al espíritu de perdición, le pertenecen al enemigo de las almas. Entonces vean cómo Jesús es claro en la enseñanza,
y con una cuestión muy sencilla les va diciendo y va desmenuzando. Ya tenemos tres cosas: tenemos el campo y tenemos el cultivo, y nos dice quiénes son. Ahora, notemos acá que la explicación del Señor Jesucristo, todos los seres humanos son creación de Dios. Eso no lo podemos negar, y nosotros estamos muy claros de que todos, seamos de raza negra, seamos chinos, seamos rubios, seamos negros, seamos gordos, seamos blancos, seamos delgados, todos somos creación de Dios. Sin embargo, hace una distinción muy clara. Unos le pertenecen a Dios y otros le pertenecen al maligno, y son comparados con una mala hierba. O sea, si usted no le pertenece al Señor, déjeme decirle que usted es una mala hierba. No lo digo yo, lo dice el Señor. Aunque el Señor lo ama, y luego vamos a ver cómo usted y yo podemos dejar de ser mala hierba y convertirnos en trigo. Entonces, en Juan 8:44, Jesús también ya había tenido otro encuentro con algunos que se creían muy espirituales y estaban haciéndose pasar por personas que hacían la voluntad del Señor. Y ahí en este texto de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, dice: los fariseos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les responde: ustedes son de su padre el diablo. No hay vuelta. El mensaje es claro. No podemos disfrazar la enseñanza. Y aquí no estamos para entretenernos y para darles un mensaje liviano y falso. El que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. Si no está conmigo, usted es una mala hierba. Si usted no es de los míos, no es trigo y no le pertenece a mi campo, está infiltrado. Y entonces acá Jesús dice: el campo donde sembramos el trigo es el mundo. Entonces el Señor ha sembrado su palabra, su buena semilla, y en el mundo está la gente que ha creído en el Señor y que vive vidas que le agradan al Señor y son trigo. Pero también hay muchas personas que no son trigo, que son mala hierba. Entonces, vamos a reducir el campo a la iglesia. Y vamos a pensar por un momento que el campo donde el Señor sembró somos la iglesia. Y somos esta iglesia. Podría ser. Y entonces, la cizaña, si también crece junto con el trigo, eso quiere decir que en la iglesia el enemigo ha sembrado cizaña también. Ahora, no es que hayan manifestaciones diabólicas ni cosas semejantes, pero cada uno conoce su corazón, y esto es algo que lo quiero llevar a que nos examinemos y pensemos si somos fruto bueno o somos fruto malo. Si somos un cereal bueno o estamos siendo de tropiezo y estamos siendo una mala hierba dentro del campo del Señor. Entonces, ¿cómo saber quién en el campo es trigo y quién en el campo es cizaña?
Vamos para la segunda característica agronómica de la cizaña. La cizaña tiene un sistema de raíces muy intrincado y crece y se expande de tal forma que enreda junto a su raíz, a la raíz del trigo, y hace una sola red. Por eso es que el Señor dijo: no la arranques ahora, porque cuando el agricultor arrancaba la cizaña, se daba cuenta que también arrancaba el trigo, y entonces le dice: no la quites hasta el final. Vean qué conocimiento el del Señor, ¿verdad? Entonces no queremos quitar con nuestra intuición o nuestro ojo espiritual muchas veces y juzgar a alguien y decir: este es cizaña, y decir: este es trigo. Vean que el mismo Señor dijo: tranquilos, sigan trabajando ahí y hasta el final, déjenla que crezca, porque el Señor sabe que cuando arrancamos podemos meter la pata y sacar de ahí lo que en realidad es bueno y lo que no. Y entonces, ¿cómo saber cuándo es trigo y cuándo es cizaña? Déjalo hasta el final. ¿Qué pasa al final de la cosecha? Da fruto, se recoge, ¿verdad? Usted siembra un arbolito de mango, tiene que esperar 10, 12 años, no sé, para que crezca, y al final puede sentarse a comer mangos. Ya llegamos al final. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cualquier cultivo que sea. Entonces, por sus frutos los vamos a conocer. Tercera característica: las malezas compiten en el campo por agua, luz y nutrientes, al igual que las plantas cultivadas. Si usted siembra una planta y usted ha visto que usted le echa abono y le echa todo, y al momento comienzan a brotar ahí. En el campo también el cultivo se conoce eso por autosombreado. Entonces, unas plantas, de acuerdo al movimiento del sol, van sombreando a otras plantas, y cuando le da la sombra, la planta está entrando en un proceso de detenimiento y se atrasa su crecimiento. Entonces compiten por suelo, compiten por luz, por agua y por nutrientes. Es en la iglesia. Estamos tratando de caminar con el Señor, ¿verdad? Y estas plantas que son mala hierba debilitan al cultivo. Así pasa en la iglesia y así pasa en el mundo. Los que queremos conocer al Señor, caminar con el Señor, nos vemos debilitados por los que no son trigo. Nos vemos debilitados por esas personas que están robando tiempo del pastor, quizá, que hacen preguntas simplemente por atrasar, que se comportan de una manera que no es la correcta y comienzan a contaminar el cultivo. ¿Qué pasa con esto? Mateo, en el capítulo 13, ahí mismo, pero en el verso 7, antes, en otra parábola, la parábola del sembrador, dice el Señor mismo: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Esto nos enseña algo importante. Al igual que las plantas de trigo, entonces nosotros tenemos que competir por esa luz para no morir ahogadas. Como cristianos, entonces somos llamados, hermanos, a combatir la buena batalla. Estamos en competencia. No se desanime. Van a haber cosas a su alrededor
que puede ser que nos estén atrasando. Pero entonces probémonos a nosotros mismos. ¿Estamos corriendo la carrera o estamos haciendo que otros se atrasen por mi vana manera de vivir, por mi falta de amor, por mi orgullo, porque todavía estoy siendo contaminado con cosas que no le agradan al Señor? Entonces, ¿me estoy comportando como trigo o me estoy comportando como cizaña? Segunda de Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 4 y el versículo 7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo, con todo lo que tuvo que soportar, esa cizaña que se le metió, que estaba obstaculizando su carrera, él corrió la carrera, peleó la buena batalla y dijo: ya yo he corrido la carrera, he ganado la carrera. Pero entonces la mala hierba está haciendo que nosotros nos atrasemos. Otra característica: hasta el momento de la floración de la planta se puede saber a ciencia cierta cuál es trigo y cuál es cizaña. Ya comenzó la parte de producción. La flor o la inflorescencia del trigo, los que han visto la planta del trigo, tiene un montón de granitos. ¿Y cuántos han visto? Se me acaba de olvidar el nombre de una planta que a veces nos gusta mucho, que tiene un bulbo que nace alta y que da un montón de flores, ¿verdad? La gladiola, exactamente. Así es. Eso se llama, cuando una planta ustedes ven que tiene muchas flores juntas, eso se llama una inflorescencia. Y el trigo produce esa inflorescencia. Ahora, ¿qué pasa? El color del trigo y el color de la cizaña eran iguales, son iguales. Pero cuando comienza a brotar la flor de la cizaña es violeta o violácea, dicen los agrónomos, y la flor del trigo es de color rojo. Y entonces ahí comenzamos a ver ya que la planta no puede esconder su identidad, quién es, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esto? Ya la planta comenzó a madurar y entonces podemos ver esas diferencias. En el mundo, en la iglesia, todas las personas son diferentes. Y entonces ahí sí nosotros podemos comenzar a ver cómo se comportan y cómo nos comportamos en la iglesia. Y muchas veces en la misma iglesia pasa lo mismo que en el mundo, ¿verdad? Todos somos diferentes. No es que nos convertimos en robots ni en producción en serie, sino que somos diferentes. Muchas veces vemos que nuestro actuar en las actividades, en los cultos, en las reuniones, son diferentes unos de otros. Y entonces ahí es donde podemos ver que muchos florecen diferente, porque comienzan a mostrar de qué están hechos y quiénes son. Entonces, a veces vemos que las personas se comportan de alguna manera que uno dice, y entonces hay excusas. Es que está comenzando en el cristianismo, todavía tiene cosas que no ha dejado, ¿verdad? Y otros dicen, es que, hermanos, que yo soy débil. Y caen y se levantan, y caen y se levantan, y están en eso. Está comenzando a mostrar su carácter. Ahora, todos hemos pasado por esas etapas donde estamos comenzando a transformar nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 12, transfórmense por medio de cambiar su entendimiento. Entonces,
Sí vamos a tener cosas que no le agraden al Señor, pero vamos caminando hacia la transformación y vamos comenzando a florecer de la manera adecuada hasta que lleguemos a dar buen fruto. El problema entonces, después de la floración, se da ya concretamente, y es cuando la planta da fruto. Cuando la cizaña da fruto, inmediatamente que se cae la flor y comienza a salir el grano, a la cizaña la ataca un hongo que no ataca el trigo, contamina el grano, lo infecta, y entonces el grano comienza a ser infectado, contaminado por ese hongo que produce unas micotoxinas, y esas micotoxinas producen lo que químicamente se llama alcaloides, y esa sustancia, cuando se ingiere, es tóxica y enferma a las personas. Algunas sustancias conocidas por nosotros que son alcaloides, porque ¿qué tiene que ver una clase de química en el sermón? ¿Verdad? Eso no, pero entonces entendamos, porque vean la sabiduría del Señor. Para nosotros algunas alcaloides conocidos, y esas cosas actúan a nivel psicoactivo, dice la literatura, y eso afecta a la mente. Entonces algunas sustancias que se usan, porque hay unas que son tóxicas y otras que la medicina ha rescatado para ayudarnos y algunas no. Tenemos algunos ejemplos para calmar el dolor o para curar problemas mentales. Algunas muy conocidas por ustedes: la cafeína. Algunos son adictos a la cafeína, ¿verdad? Eso es un alcaloide, actúa a nivel cerebral. La morfina, que se usa para aliviar el dolor extremo. La Segunda Guerra Mundial, cuando había una batalla y caían los soldados heridos, lo que primero hacían era que sacaban una cosa y le inyectaban morfina, por lo menos para que se muriera sin dolor, porque era, usted sabe lo que es un balazo, que le arranque una bala, un mortero, les arrancaba una pierna, y ahí con ese dolor en el campo, y medio de ese barría, el doctor lo que hacía era que le ponía morfina a ver si lo podían llevar a algún lugar y salvarlo, y si no, ahí se moría. Pero eso era un alcaloide. Otras no tan buenas: la nicotina, que tienen los cigarrillos de tabaco, ¿verdad? Y por último, la más dañina, la cocaína, flagelo del mundo. Está convirtiendo a los muchachos, y por eso se están matando, y por eso están acabando con la vida de nuestros muchachos. Vamos a hacer dentro de poco un montón de viejitos, porque primero no están queriendo tener hijos, y segundo, los que hay se están matando entre ellos, y es doloroso ver estas cosas. Pero vean el ejemplo del Señor. Esto es contaminante. Y entonces acá el Señor dice: el trigo está contaminado, pero no lo quite hasta el final. Ahora bien, cuando se cosecha el trigo y se cosecha la cizaña indistintamente, el trigo se contamina al hacer la masa, y la gente puede tener, si se hace pan con esto o se le da alimento a los animales, se ha visto que los animales pueden hasta morir. Entonces vean lo peligroso de la cizaña. Y Jesús lo dijo ahí mismo en Mateo, ahora en el capítulo 7, en los versos del 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos.
Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, mis hermanos, el que no es trigo del granero del Señor es cizaña, es maleza, está contaminado con su mal fruto y hace que el trigo se pierda. Muchas veces dejamos que los que son cizaña contaminen a los que son trigo y no los vemos hasta que den fruto. En una iglesia hubo en una ocasión un gran número de muchachos y de muchachas, y los muchachos y las muchachas servían en la iglesia, cantaban, ministraban, ayudaban y hacían toda clase de servicio al Señor, y se fueron desarrollando. Con el tiempo los muchachos comenzaron a conquistar a las muchachas de la iglesia, y muchos se casaron con las muchachas de la iglesia. Una vez que se casaron, comenzaron a alejarse de la iglesia de los muchachos, y algunas de ellas también ya no se congregaban. Lo primero que hicieron fue dejar sus cargos, entonces ya no servían al Señor. Luego dejaron de venir a la iglesia, y algunas de las muchachas, preocupadas por eso, comenzaron a orar porque sus esposos ya se habían alejado del Señor. Luego vinieron los hijos y había lejanía del Señor, y comenzaron los problemas, y muchas eran maltratadas física, mentalmente, eran abusadas, y al final de cuentas los varones mostraron lo que eran, y estos desgraciadamente mostraron que habían contaminado a algunos. Los hijos, muchos se perdieron, fueron contaminados, y al final, hermano, la gran mayoría de todos estos matrimonios terminaron en fracaso y en divorcio, porque el trigo no supo discriminar a la cizaña y se contaminó y hizo harina, y comieron de esa harina contaminada y tuvieron problemas. Y así pasa en la iglesia. Por eso quise reducir el campo a la iglesia, porque es donde nos desenvolvemos, y todos venimos a la iglesia, pero solo Dios conoce qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Esto parece muy desalentador, ¿verdad? Como que no hay esperanza. Entonces decimos, bueno, es que entonces unos, como dicen, interpretando mal la doctrina de predestinación, entonces eso quiere decir que usted o nace siendo trigo o nace siendo cizaña. No hay oportunidad para usted, porque ya usted está, aunque viene a la iglesia, su destino era ser cizaña, y otro su destino es ser trigo. El Señor dijo, Jafet va a ser trigo, Manuel va a ser maleza, y no hay oportunidad para él, porque ese es su destino, y no es cierto. Jesús en realidad dejó que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Y vean qué interesante, porque en San Juan, en el capítulo 17, versículo 16, cuando él ora antes de ser llevado para que comience todo el proceso de la muerte del Señor, el Señor ora por sus siervos, por sus discípulos, y ora también por nosotros, y dice el Señor: no te pido que los quites del mundo, porque entonces alguien acepta a Cristo como el Señor y es quitado, no tenemos problema, pero el Señor quiere que usted y yo seamos luz para aquellos que no le conocen. Y entonces, hermanos,
aunque el trigo ha crecido en medio de la cizaña, el trigo ha llegado a dar fruto. Y aún en medio de los tiempos más oscuros de la historia de la iglesia, el Señor no ha permitido que la maleza del enemigo, que lo crudo de la oposición, de la persecución, de los momentos difíciles ahoguen la obra del Señor. Es cuando hay más problema, cuando la iglesia más florece y da más fruto. La iglesia perseguida es la iglesia quizá que más crece, para vergüenza de nosotros los que tenemos toda la libertad. Claro, nosotros tenemos a disposición buen abono, buena luz, buena temperatura. Estamos como trigo, vamos a hacer un trigo de primera calidad, porque no tenemos casi persecución. Pero aquellos que tienen que luchar están viendo cómo su vida se fortalece y están ganándonos el camino y la carrera al cielo. Y por eso tenemos que bendecir al Señor de que muchos han soportado y han sido ese ejemplo. Oremos por los hermanos que están en persecución. Oremos por la iglesia perseguida, por la iglesia que tiene que reunirse en casas, en sótanos, en campos, en la madrugada para poder orar. Gente que lee la Biblia en un sótano con una candela para que nadie se dé cuenta, porque si un vecino se da cuenta que tiene la Biblia, lo va a delatar. Y eso se da aún hoy. Y la iglesia no ha sucumbido y el enemigo no ha podido contaminarla. Bendito sea Dios. Ahora bien, dice el Señor en el versículo 41 y 43 del texto que estamos estudiando. Dice el Señor: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche. Hasta el final, la cizaña debe de crecer con el trigo. Y el Señor va a separar el uno del otro. Ahora bien, una característica final de la cizaña para terminar. Cuando el trigo madura, produce un grano pesado, mientras que el grano de la cizaña es un grano vano, digamos, es un grano hueco así. Todo su alrededor está contaminado, pero no hay sustancia en él. Y el trigo cuando madura se dobla por el peso del trigo, mientras que la cizaña permanece erguida. Así son los hijos de Dios versus los hijos del maligno. El que es hijo de Dios se humilla, se dobla como el trigo delante de su Señor. Y el que es cizaña va a quedar siempre con esa postura de soberbia, de creer que es Él. Sin embargo, debemos de humillarnos delante de la mano poderosa del Señor. Somos trigo, nos humillamos delante de la presencia del Señor. El trigo es dorado, pero la cizaña, su fruto, es negro. Qué interesante. Hay una gran diferencia. Y vean que esta parábola, aunque es muy sencilla y quizás está un poco tediosa la explicación, pero el Señor, como les digo, nos enseñaba con cosas. Quizás esto para nosotros es muy difícil porque no conocemos el fruto, y vivimos ahora en San José. Muchos en Capital solo conocen los frijoles de la bolsa, ¿verdad?
No han visto nunca una planta, ni saben cómo es un campo, lo que le cuesta al agricultor poder llevar esa cosecha a buen tiempo. Entonces, hermanos, al final, ¿qué pasa? Dice el Señor mismo que cuando sea el momento final del tiempo, esto es a la venida del Señor, el Señor va ahora sí a recoger el fruto y va a quitarnos y nos va a llevar a su granero, nos va a llevar al cielo a estar con Él. Pero los que fueron cizaña van a ser quitados, recogidos en manojos, van a ser atados, dice la Biblia, y los mismos ángeles los van a llevar y los van a arrojar al lago de fuego. Ahora bien, esto sería un triste final, y como dije hace un rato que dejé un poco inconclusa la explicación de la predestinación, usted no solamente ha sido destinado para salvación, todos hemos sido predestinados para salvación, y por eso es que se predica la palabra, porque el Señor es el único que puede transformar nuestra identidad de cizaña en trigo. Él es el único que puede transformar la vida de las personas y hacerlas ir de esa contaminación por el pecado, porque vean que la cizaña como tal, si no se contaminara con ese hongo, quizás su fruto, aunque fuera de menor calidad y aunque fuera menos nutritivo, por lo menos no haría daño. Pero el enemigo se goza y le encanta contaminar el fruto para hacernos daño. Cada uno de nosotros conoce que somos delante del Señor. Examinemos nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué fruto vamos a dar? ¿Cómo estamos floreciendo para dar un buen ejemplo? ¿Qué estamos haciendo al crecer? ¿Estamos enredando a los hermanos con cosas que no son del agrado del Señor? ¿Estamos haciendo tropezar a otros? Y nos estamos comportando como cizaña, estamos dejando que el enemigo nos contamine, o estamos siendo personas que quieren agradar al Señor. La exhortación esta mañana es: pesemos nuestro corazón, entendamos que somos. Todos estamos en la carrera, pero algunos vienen a la iglesia motivados por otras cosas. La Biblia es clara cuando dice: busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. En el ejemplo que les daba, resulta que los muchachos no venían por servir al Señor, venían a buscar novia, y cuando tuvieron lo que quisieron, se fueron, y su vida terminó en un fracaso, porque eso no era el plan de Dios. Entonces la exhortación esta mañana es: ¿qué somos delante del Señor? Pongámonos en pie para orar y pidámosle al Señor que nos guíe en cada cosa que vayamos a hacer, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vida. Y si usted es cizaña, pídale al Señor que le fortalezca y le cambie y le transforme para ser trigo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú tienes, Señor, un campo donde nos has sembrado para la gloria tuya, porque hay un campo donde nos has puesto para hacer trigo y para hacer sustento para muchos. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que está escuchando tu palabra en este momento. Te pedimos, oh Dios, que tú peses nuestro corazón y que en tu misericordia y tu amor, Señor, nos hagas entender que somos, y que si en algo estamos siendo contaminados, Padre, que tú puedas limpiar. Tú eres el único que puede limpiar nuestro corazón. Tú eres el único que puede hacer que aquello que está siendo
tóxico en nuestra vida, que es el pecado, sea quitado y sea transformado para la gloria tuya. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a caminar en tu presencia y que podamos llevar mucho fruto en ti, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Oramos, Padre, para que cada hermano pueda tener la bendición tuya, que cada persona que está oyendo, que está en esta mañana, Señor, aquí que podamos reflexionar, porque un día tendremos que dar cuenta delante de ti y o vamos a ser llevados contigo o vamos a ser echados como la cizaña al lago de fuego, y no queremos eso. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos que tengas de nosotros misericordia y que nos llenes de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.